Excelente. Bueno, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante apasionante y es cómo medimos los planes de formación, cómo logramos hacer que la compañía, los líderes de la organización, la gerencia general entienda el impacto que estamos teniendo dentro de la compañía cuando construimos o desarrollamos y ejecutamos planes de formación. Entonces, para entrar en materia, vamos a arrancar con los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar viendo un pequeño recap de hoy en día cómo medimos el entrenamiento. Aquí me gustaría que por el chat vayan escribiendo desde ya cómo hoy en día miden el entrenamiento, qué están midiendo cuando entrenan a sus equipos. Lo segundo que veremos es una nueva forma, una nueva visión de medir. Desde nuestra experiencia en UBITS y nuestro punto de vista aquí debemos medir el desarrollo de competencias más que cualquier otra cosa. Ya entraremos en detalle. Tercero, veremos un framework de cómo alineamos los objetivos del negocio con las competencias que tenemos que desarrollar o que queremos desarrollar dentro de la compañía. Cuarto, hablaremos sobre el modelo Kirkpatrick, que es uno de los modelos más reconocidos en el mundo sobre cómo medir las estrategias y los planes de capacitación. Y por último, veremos la adaptación de este modelo de Kirkpatrick a cómo creemos desde UBITS y nuestra experiencia en cómo hacerlo más eficiente y cómo medirlo bajo esta metodología. Entonces, veamos qué tenemos en el chat. Nadie ha respondido nada todavía, pero si quieren, encuestas de satisfacción, evaluaciones de conocimientos, evaluaciones 360, muy bien. Cobertura, impacto y eficacia, finalización, conexión con indicadores de negocio, satisfacción. Bueno, aquí ya hay cosas interesantes, encuestas. Dice Claudia, dice evaluaciones de desempeño, indicadores de impacto, todo esto está muy bien. Bueno, arranquemos entonces. Me encantan los temas, pinta súper bien, especialmente medición de las capacitaciones. Nivel 1 a nivel 3 de Kirkpatrick, quiere decir que el 4 y el 5 es bastante difícil de medir, o no hemos llegado a medirlo ahí, estamos en proceso, alcance y número de horas. Excelente, arranquemos. Entonces, típicamente que nosotros vemos de hoy en día cómo se mide la capacitación en la región. Uno, cursos tomados, número de cursos, muchas veces está conectado también a las horas de capacitación tomadas. Muchos hablaron de satisfacción, hablaron de encuestas, este tipo de cosas. Vimos resultados en los exámenes. Aquí dicen evaluación de desempeño en primeros niveles de Kirkpatrick. Queremos llevar al ROI, muy bien. Ya hablaremos un poco más en detalle de esto. Cobertura. Es otra de las cosas que vemos donde estamos llegando a tantas personas, a toda la compañía. Antes solo llegamos a una persona, ahora llegamos a más, la gente está contenta, le gusta lo que ve, tantas horas de capacitación. Eso es típico, esto es como lo más típico que vemos nosotros hoy en día. Nuestra visión sobre esto es la siguiente, y es una reflexión que hicimos, es qué le importa o qué le interesa a las cabezas de la organización. Y la realidad es que a una gerencia general no necesariamente le importa el número de horas de capacitación, no necesariamente les interesa el costo de hora. Obviamente queremos ser eficientes, pero no importa tanto el costo de hora, no importa tanto, hay veces el NPS o la encuesta que hicimos, a la gente le puede gustar, no le puede gustar, está bien. Tampoco interesa, hay veces los resultados de los exámenes. No quiere decir que no interesen, ahorita ahondaremos un poquito más en exámenes y en evaluaciones. Pero realmente lo que le interesa a una organización y en donde tenemos que pensar desde las áreas de recursos humanos es realmente qué capacidades está desarrollando la organización. Una organización arranca en enero, la planeación, la estrategia, a ejecutar, tenemos unos presupuestos, etcétera. Lo que queremos responder al final del año, o cuarto por cuarto, o mes por mes, pero al final del año, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, hoy la organización, ¿qué capacidades adicionales tiene de cuando comenzó el año? ¿En qué están en capacidad de hacer las personas, las áreas? Y esto conectado con los objetivos estratégicos del negocio, es decir, las capacidades que desarrollamos responden o nos habilitan o nos van a ayudar a ejecutar la estrategia que tenemos en la compañía. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos y la primera respuesta que tenemos que hacer antes de pensar en horas, en NPS y en otro tipo de temas. Entonces, lo que vamos a ver hoy en día, lo primero es en qué deberíamos enfocarnos cuando pensamos en la creación de un plan de entrenamiento. Y es que desde el minuto cero, cuando diseñemos la estrategia de capacitación, tenemos que estar pensando en qué competencias estamos desarrollando o qué competencias vamos a desarrollar para cumplir esa estrategia.
¿sí? Entonces, si tenemos conectadas las competencias que vamos a desarrollar con los objetivos del negocio, ese es un primer gran paso que debemos tener todos en cuenta. Lo segundo es, cuando ya tenemos las competencias, ok, estas competencias cómo se asignan en ciertas áreas, en ciertos perfiles o en roles o en niveles de la compañía, porque no podemos capacitar a todos en todas las competencias que tiene que desarrollar la gente. Las competencias van a estar asociadas o van a estar alineadas a unas áreas específicas y dentro de esas áreas a unos niveles. Puede ser en el nivel estratégico, puede ser en el nivel táctico o en el nivel operativo. Otro tema que es muy importante, y esto creo que pasa en todas las compañías, yo no he visto ninguna en la que esto no pase, y es el entrenamiento tiene que ser oportuno y tiene que ser relevante. ¿A qué nos referimos con oportuno? Estoy casi seguro que en todos los casos, todos los años, se capacita en Excel. Porque Excel es una herramienta muy relevante, muy útil para todo el mundo, pero una pregunta que siempre se hacen líderes de recursos humanos es ¿por qué todos los años vuelvo y capacito exactamente en Excel o en temas casi que son los mismos, o otra vez vuelvo a hago inglés, o otra vez vuelvo y hago unos temas muy recurrentes? Y la razón es porque el entrenamiento siempre tiene que ser oportuno. Si llegamos tarde a la necesidad, si llegamos tarde a el momento en el que se requiere, pues el entrenamiento no es oportuno, no es relevante. Cuando llega ya no lo necesito, y como no lo necesito no lo aplico, como no lo aplico no lo interiorizo, como no lo interiorizo se me olvida. Y el próximo año necesito exactamente hacer otra vez lo mismo. Entonces, ser oportunos es muy importante. Hoy no entraremos en detalle en esto llevamos años trabajando en Ubits, pero hoy no va a ser el tema de esto, pero siempre que piensen en es cómo llegamos con el time to market, en este caso en cuando existe la necesidad, cómo somos ágiles y somos eficientes llegando ahí. Otro tema es, debemos medir las competencias a partir de observar comportamientos. Alguien en el chat mencionaba cómo hacemos encuestas 360. Las encuestas 360 son muy poderosas porque realmente podemos medir si el líder o el jefe de la persona percibe que esta persona desarrolló un comportamiento o cambió sus comportamientos o mejoró sus comportamientos. Quiere decir que adquirió la competencia. O le podemos preguntar también a la persona y es, hoy en día ya utilizas este nuevo modelo que aprendiste, esta nueva estrategia para prospección y generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Está aumentando las oportunidades de negocio? ¿Te sientes que eres más capaz o más competente para lograr los objetivos que tienes, por ejemplo? Hablando de temas comerciales. Y por otro lado, debemos tener claridad en los resultados de negocio, exactamente el entrenamiento que estamos haciendo, en qué impacta. Típicamente, como pensamos las estrategias de entrenamiento, los planes de entrenamiento, somos muy reactivos, ¿sí? Hay una necesidad en algún área, un gerente o un director levanta la mano y dice, necesitamos entrenar en esta temática específica y la forma en la que me gustaría es que fuera una charla, una conferencia, un seminario, un webinar o un entrenamiento presencial, pero no estamos pensando en qué competencias realmente tenemos que desarrollar. Y ahí es donde fallamos, porque después es muy difícil medir realmente si estamos conectados con el impacto que queremos hacer en el negocio. Entonces, lo que veremos hoy y con lo que me gustaría arrancar en esta parte es ver un framework que hemos desarrollado en Ubits de cómo conectar y cómo garantizar que el entrenamiento que estemos desarrollando esté conectado realmente con la estrategia. Entonces, lo primero arranca construyendo este mapa donde tenemos los objetivos del negocio. Entonces, este es un ejercicio que cada vez que se hace la planeación del negocio, escribimos cuáles son los objetivos del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 8. No deberían ser más de 10 objetivos estratégicos, objetivos clave. Y el siguiente paso es asignarle competencias a esos objetivos. Entonces, si un objetivo, por ejemplo, es incrementar las ventas o crecer comercialmente en un mercado, lo que tenemos que ver es qué competencias me van a habilitar lograr eso. Entonces, va a ser prospección, va a ser negociación, va a ser cierre de negocios, pero también podremos tener otro objetivo que es innovación y desarrollo de nuevos productos. Entonces, ¿qué competencias vamos a necesitar para desarrollar X nuevos productos? Entonces, va a ser capacidades relacionadas, por ejemplo, a transformación digital o a innovación o a desarrollar ciertas capacidades técnicas muy específicas dependiendo del tipo de negocio para lograr esto. Y así sucesivamente. Vamos definiendo cuáles son los objetivos, vamos asignando las competencias y este es simplemente un resumen. Tenemos objetivos, competencia A, B y C de este objetivo, el objetivo 2, competencia A, B y C, etc. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que conectar es, ok, este objetivo, ¿desde qué área se materializa o qué área está encargada de este objetivo? Entonces, si es un objetivo relacionado a mejorar la satisfacción del cliente,
¿Qué área tiene ese objetivo? Entonces, es el área de servicio al cliente, o es el área de ventas y servicio al cliente, o es el área de Customer Success. Entonces, conectamos ese objetivo a esa área. El objetivo 2, ¿a qué área corresponde? También corresponde al área 1. Entonces, asignamos ese objetivo a esa área y así sucesivamente para toda la organización. Una vez tenemos esta alineación, lo que sabemos es qué competencias están conectadas con qué área, porque la competencia pasa al objetivo y luego el objetivo pasa al área. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ya sabemos que el área 1 tiene un listado de competencias que tiene que desarrollar, el área 2 otro listado de competencias que tiene que desarrollar y así sucesivamente el área 3 y 4. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el área 3 y el área 4 comparten las mismas competencias. Esto es normal, esto puede pasar. Entonces, este es como nuestro primer análisis. Reemplacemos para hacer un caso real. Entonces, el área 1 es el área de planeación, ventas es el área 2, operaciones la 3, tecnología la 4. Y aquí vemos competencias que vamos a desarrollar para los objetivos que tenemos planteados. Entonces, en planeación tenemos liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento estratégico. En ventas tenemos venta consultiva, negociación, servicio al cliente. Para operaciones y tecnología aplican las mismas, analítica de datos y transformación digital. Este puede ser un ejemplo a muy alto nivel de cómo podría ser una compañía o un ejercicio de una compañía típica. Ahora, el siguiente paso, que es algo que nosotros hemos desarrollado tecnológicamente y próximamente vamos a lanzar en Ubits, es cómo materializamos y cómo hacemos esto mucho más eficiente y usamos tecnología para asignar planes de formación y contenido acorde con estas competencias. Pero, y esta metodología se llama Learning Map, no voy a entrar en detalle en la tecnología, lo que quiero mostrarles aquí es conceptualmente cómo se ve. Tenemos las áreas, en este caso tenemos operaciones, ventas, finanzas, los niveles, nivel estratégico, táctico y operativo, y lo que debemos asignar es esas competencias que ya definimos en este paso. Por ejemplo, en ventas tenemos venta consultiva, negociación y servicio al cliente. En esa área de ventas, ¿cuáles de esas competencias aplican para ese nivel? Es decir, ¿cuáles aplican para el nivel estratégico, cuáles al táctico y cuáles al operativo? No necesariamente tienen que ser esas mismas las mismas competencias para todos. De pronto para el nivel estratégico necesita unas competencias distintas que para un nivel operativo. Entonces ajustamos esas competencias y lo que tenemos aquí es nuestro Learning Map o nuestro mapa de aprendizaje. Esta es la estrategia que vamos a desarrollar. Es decir, cuáles son las 4 competencias que vamos a desarrollar para el área de operaciones, para el nivel estratégico. Cuáles son esas 3 competencias que vamos a desarrollar para el área de operaciones, al nivel táctico y así sucesivamente. Esto simplifica tremendamente la labor y las tareas que estamos haciendo. Es un cuadro muy sencillo, ¿sí? Y cuando vamos a nuestros comités o a la gerencia general, este es el plan, esto es lo que vamos a ejecutar. Después viene un cronograma, después viene el cómo y con quién, pero lo importante es esto, es la estrategia. Nuestro plan de entrenamiento está conectado con la estrategia y la visión de la compañía. Esto también tiene algo muy importante y es que a medida que pase el tiempo, nosotros vamos a ser capaces de medir esto, vamos a ser capaces de decir, ok, ¿cuáles son las competencias que está desarrollando la compañía? Este es un ejemplo de uno de nuestros clientes en Ubits, donde había una estrategia planteada y este es el porcentaje de entrenamiento que toman dentro de cada una de estas competencias la organización en un periodo de tiempo, según la estrategia. Este ejemplo fue tomado en un momento durante pandemia, donde el bienestar era muy relevante, donde queríamos garantizar la salud mental en esta compañía, entonces wellness se vuelve muy importante, manejar el balance de vida-trabajo, etcétera, pero también necesitamos un liderazgo mucho más enfocado en trabajar remoto y tener a la gente motivada, incentivada para sobrellevar lo que estaba pasando, etcétera. Y esto lo que permite ver es el entrenamiento está acorde con la estrategia que tenemos en el negocio en este momento y la respuesta en este caso era sí. Queremos priorizar, incentivar mucho el bienestar de las personas, queremos mejorar y ser mejores a nivel del liderazgo para garantizar que la gente esté bien, que la gente esté conectada. Es un reto el tema de trabajo remoto. Entonces, este era un ejemplo de cómo se ve y cómo se materializa esto al final del año. Entonces, si lo vemos bien, de alguna manera, el resumen sería este. Tenemos un mapa, tenemos un mapa de aprendizaje, este es el Learning Map, esta es la estrategia y este es el resultado. Y de esta manera estamos garantizando que entrenamos para desarrollar las competencias que realmente necesitaba el negocio. En algunas casos podemos decir, oigan, el resultado no fue lo que planeamos
y habría que entender por qué el resultado no fue como planeamos. Cuando uno utiliza plataformas de entrenamiento corporativo, puede que la gente utilice y consuma otros contenidos o otros entrenamientos, lo cual también es muy valioso porque nos permite entender qué es lo que la gente también quiere consumir, qué es las skills o las competencias que nuestro equipo quiere desarrollar, y esto nos permite tener también otros insumos de información muy importantes. Muy bien, antes de continuar con el modelo Kirkpatrick, que sé que varios ya lo han mencionado aquí, ¿alguien tiene alguna preguntas? ¿Cómo podemos observar los comportamientos a través del teletrabajo? Bueno, cuando hablamos de observar, posiblemente no lo vas a poder observar viendo a la gente haciéndolo, porque no estás sentado al lado de la persona como tenemos en un ambiente de trabajo en una oficina, pero la forma de observarlo es su jefe directo. Su jefe directo puede saber si esta persona es mejor hoy en día comunicándose y es más asertivo en la comunicación, porque la comunicación puede ser verbal, la comunicación puede ser escrita, puede ser de muchas maneras. Entonces puedes preguntarle a su jefe directo, puedes preguntarle a sus pares, puedes preguntarle a sus reportes, puedes preguntarle a él mismo cómo se siente o cómo está percibiendo esos comportamientos o sus propios comportamientos. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, para hacer encuestas de 360, puedes medir los indicadores. Entonces, si el entrenamiento tenía el objetivo de incrementar un indicador de 1 a 2, esta persona realmente incrementó de 1 a 2 o definitivamente no lo incrementó. Entonces, si lo incrementó, quiere decir que el entrenamiento funcionó, y la forma de observar ese comportamiento es midiéndolo a través de ese indicador específico. Si la gerencia general no está abierta sobre los objetivos estratégicos, ¿cómo podemos trabajar o construir un framework? No es abierta. Bueno, esto ya es mi punto de vista, pero si la compañía no tiene claridad, o sea, todos los empleados no tienen claridad en cuál es la estrategia, pues difícilmente vamos a lograr la estrategia. Los objetivos estratégicos es lo primero que se tiene que comunicar, y el objetivo de una organización y de ejecutar una buena estrategia es que todo el mundo sepa qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, qué es lo que estamos construyendo, cuál es la visión y cuáles son nuestros objetivos para llegar a cumplir esa visión. Entonces, sí o sí, esto no es negociable. Los objetivos tienen que estar claros para todo el mundo. Puede que haya un objetivo muy específico donde se necesite cierto nivel de privacidad, donde se necesite cierto nivel de confidencialidad, pero no puede ser definitivamente toda la estrategia ni todos los objetivos de la estrategia. Muy bien, ¿es posible que al finalizar el evento puedan volver a mostrar la primera diapositiva? Sí. ¿Cómo miden las competencias del caso de estudio mostrado? ¿Qué herramientas usaron? Ahorita veremos algo como esto. ¿Cómo metiste ese resultado solo por horas que invirtieron? En este caso sí está, la imagen que vieron es el tiempo de entrenamiento, cómo fue invertido en total. Entonces, en total se invirtieron 500 horas de capacitación en el año. De esas 500, cómo se distribuyeron y qué competencias se desarrollaron en esas 500 horas. Uno después puede hacer un zoom en ver qué pasó en ventas, qué pasó en marketing, qué pasó en finanzas, y entender si las competencias asociadas a marketing se desarrollaron como esperábamos desarrollarlas o pasó algo diferente. Si los porcentajes que mostrabas en las competencias anteriores, ¿de qué se desprenden? Ya, esa es la misma respuesta. Hay diferentes formas de hacerla. Este simplemente fue un ejemplo donde se mide tiempo de entrenamiento para desarrollar esas competencias. Ya, creo que eso es como... Dice, este Learning Map para desarrollar competencias, existe uno para temas más técnicos. Las competencias pueden ser tan técnicas como tú quieras. Una competencia puede ser aprender a desarrollar en JavaScript, o la competencia puede ser aprender habilidades de UX y UI, una competencia de UX y UI específica, o la competencia puede ser muy técnica asociada a tu negocio específico. Entonces también se puede incluir ahí. Si para yo desarrollar un nuevo producto tengo que desarrollar unas competencias muy específicas de innovación y desarrollo relacionadas a, no sé, fabricación de automóviles, pues esa es una competencia que va en el Learning Map y que la asignas a un equipo muy específico dentro de la compañía, al encargado de desarrollar nuevos productos. ¿Cómo llegas a la foto final? Es decir, ¿cómo mides el endgame? Ahorita haremos un poco más de esto. Ok. Sí, las plantillas, todo esto lo vamos a compartir una vez finalicemos nuestro evento. Muy bien, hablemos un poco de Kirkpatrick. Un recap rápidamente qué quiere decir este modelo. Este es un personaje que estaba haciendo su doctorado en una universidad en Estados Unidos y está investigando sobre cómo aprenden las personas y cómo aprendían sus estudiantes,
y su objetivo era cómo entender y cómo medir el retorno de inversión del entrenamiento y las clases que él dictaba a sus estudiantes. Esto evolucionó, se volvió realmente en 4 papers. Cada paper era cada uno de estos niveles que estamos viendo. Posteriormente se convirtió en un libro, se convirtió en un estándar y se convirtió en una metodología sobre cómo medir el impacto de la capacitación. Entonces, aquí lo que vamos a ver es estos 4 niveles. El primer nivel es cuál es la reacción, es decir, es cómo perciben los estudiantes el entrenamiento, es atractivo, es relevante, es útil para su trabajo. Es el primer nivel de medición, es el más básico. La gente está conforme con lo que recibió, con el entrenamiento que recibió, cuál es su nivel de satisfacción. El segundo es medir el aprendizaje. Entonces, ¿en qué grado los participantes adquirieron nuevos conocimientos, actitudes, comportamientos, un compromiso diferente hacia la organización o hacia su mismo puesto de trabajo? El nivel 3 es el comportamiento, es la percepción de si esta persona realmente es más competente o más capaz para desarrollar o ejecutar un trabajo. Y por último, los resultados. Entonces, mide si los resultados eran los esperados y qué logramos finalmente gracias a que hicimos este entrenamiento. Entonces, veamos estrategias que nosotros utilizamos o cómo implementamos nosotros este modelo desde UBITS. El primero, cómo medir la reacción y cómo medir la satisfacción. Y lo que hemos encontrado luego de medir decenas de indicadores es un NPS, un Net Promoter Score. Muchos de ustedes lo van a utilizar para muchas áreas, en satisfacción al cliente principalmente, pero en nuestro caso lo medimos en la satisfacción del entrenamiento que recibió una persona. Este NPS, ¿cómo se mide? Es una pregunta muy sencilla. ¿Recomendarías el entrenamiento que acabas de recibir a otro compañero de tu misma área o tu mismo equipo? Tiene que ser un rol similar para que haga sentido. Y la persona responde de 1 a 10. Entonces, las personas que son 9 y 10 son promotores del entrenamiento, quiere decir que les gustó, están fascinados. 7 y 8 son neutros, quiere decir no son ni promotores ni detractores. Y de 1 a 6 son detractores, quiere decir que no estuvieron satisfechos con esto. Y la forma de hacer el cálculo del NPS es cuál es el porcentaje de personas que son promotores menos el porcentaje de personas que son detractores. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de entrenamiento, si tenemos un NPS superior a 50, quiere decir que estamos muy bien, quiere decir que nuestro entrenamiento está funcionando bastante bien. Cuando tenemos un NPS por debajo de 20, quiere decir que realmente tenemos muchas cosas para resolver, no estamos ahí todavía, todavía tenemos como cosas por mejorar. Entre un 20 y un 50 quiere decir que no está ni bueno ni malo, es intermedio, tenemos que seguir trabajando para que mejore. ¿Cuál es la pregunta del NPS? Preguntan por aquí. La pregunta es, ¿recomendarías este entrenamiento que acabas de recibir a otra persona de tu equipo? Es una forma de hacerlo, puedes cambiar la pregunta puede iterar, pero el objetivo es que la persona pueda responder de 1 a 10. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora para el nivel 2. El nivel 2 tiene como objetivo medir y evaluar. ¿Qué podemos evaluar? Podemos evaluar el conocimiento. El conocimiento que es, esta persona ya sabe esto, se entendió el concepto, podemos hacer un examen, la persona responde adecuadamente y pasa ese examen. 2, podemos medir una habilidad, una competencia, es decir, que esta persona realmente lo puede hacer, esto por medio de un roleplay o el jefe observándolo en cómo hace una acción específica, un trabajo muy específico y decir, check, esta persona definitivamente sabe hacer esto. Ejemplo, un modelo financiero. Entonces, el CFO o el gerente financiero ve como un analista, sabe exactamente hacer un modelo financiero, sí o no. La actitud es medir si yo creo que esto puede ser útil en mi trabajo. Es decir, si preguntamos a la persona, oye, ¿esto es relevante y útil para tu puesto de trabajo? Esto es muy importante porque si estamos haciendo un entrenamiento que no es útil, que no es relevante, que no es necesario, de pronto estamos fallando, entonces tenemos que corregir. Otro tema que podemos medir es la confianza, es gracias a este entrenamiento, ahora yo siento y tengo la confianza en que soy capaz de desarrollar mejor mi trabajo. Y por último, el compromiso es, esto me incrementa el compromiso, ahora estoy mucho más seguro de que puedo desarrollar mi trabajo muchísimo mejor y que puedo llegar a cumplir mi meta, sea cual sea la meta que yo tengo. Muy bien, este sería el paso 2. Aquí en el paso 2 hay un tema muy interesante cuando hablamos de evaluaciones y las evaluaciones son muy importantes por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos o damos un entrenamiento, esto pasa en la gran mayoría de las organizaciones, hacemos un entrenamiento, hacemos charlas, hacemos conferencias, hacemos seminarios, pagamos cursos caros, etcétera, y
eso se conoce como ese first learn, que es esta gráfica que tenemos acá. Aprendimos esto por primera vez, lo vimos, a todo el mundo le encantó, a todo el mundo le fascinó. ¿Qué es lo que pasa? Que ese aprendizaje que obtuvimos empieza a caer, ¿sí? Esto se conoce como la curva de ese aprendizaje. Y lo que vemos en esta tabla es que en el tercer día, después de tomar el entrenamiento, la retención de ese aprendizaje que tuvimos ya bajó a un 60%. Y en 14 días va a estar alrededor del 10%. ¿Por qué? Porque no lo repasamos, porque no tuvimos un examen, porque no hicimos nada adicional a esto. Los exámenes son muy importantes porque si al día siguiente yo, por ejemplo, corro el examen, eso se conoce como repasar o reevaluar o space learning y hago un repaso, entonces sé que tengo examen mañana, repaso mis notas y mis apuntes y hago este examen y me aclaran además las preguntas que tuve mal, entonces ese repaso vuelve y me sube y vuelvo y llego al 100% y ya no son en 3 días, sino en 4 días, perdón, en 6 días desde ese momento donde arranca, donde se despliega mi curva de desaprendizaje y a los 6 días después de ese momento me acuerdo ya del 60%. Entonces pasamos de 3 días a 6 días, casi que duplicamos el tiempo de retención de ese aprendizaje. Pero ¿qué pasa si hacemos procesos más iterativos de repaso y de volver a examinar de nuevo o de aplicar este conocimiento? Esa curva de desaprendizaje se empieza a aplanar. Hacer exámenes es muy importante, ¿sí? Hay varios estudios que determinan que cuando evaluamos, incluso cuando evaluamos antes de que empiece el entrenamiento, cuando evaluamos después del entrenamiento, cuando evaluamos unas semanas también posteriores y repasamos en esos procesos, el aprendizaje puede ser un 30, 40 o 60% superior a si solo lo veo una vez. De hecho, solo hacer un quiz, un pequeño examen después de lo que se aprendió, hace que la retención sea muchísimo mayor de ese conocimiento, incluso si contesto mal la respuesta. Entonces, evaluar es muy importante. Muchos de los entrenamientos que pasan no se evalúan y nuestra gran recomendación aquí es hay que evaluar, hay que hacer exámenes. Los exámenes pueden ser diversos o pueden ser distintos, pero sí o sí hay que hacerlos porque eso garantiza que el entrenamiento que estamos haciendo perdure más y sea más, o sea, dure más en el equipo en el cual estamos aplicando. ¿En qué tiempo podemos aplicar una evaluación? Creo que eso ya lo respondimos. ¿Cómo dices este progreso? ¿Qué acciones puntuales se pueden llevar a cabo? Además de exámenes, ¿hay otros métodos? Sí, veremos otros métodos. Entonces, estas son otras cosas que podemos hacer. Podemos hacer role plays, es decir, poner en práctica en ambientes controlados o simulados de que una persona esté haciendo realmente bien lo que aprendió y además pueda recibir feedback y pueda recibir insumos adicionales de su equipo, de su líder, de sus pares. Se pueden aplicar en proyectos. Entonces, recibiste un entrenamiento, ahora vas a ejecutar este proyecto, vas a ser parte de un equipo que está ejecutando este proyecto para que puedas aplicar lo que estás aprendiendo además. Lo que uno no aplica, uno no lo aprende, ¿sí? Esto va a ser conversación de otra sesión que vamos a hacer más adelante, pero la aplicación es lo que hace que realmente se interiorice. Pasa siempre mucho algo y es que se llama la ilusión de competencia, y la ilusión de competencia es porque yo recibí un entrenamiento, siento que soy competente en esto y que ya lo sé hacer y que lo voy a hacer. No sé si se acuerdan cuando uno veía clase de matemáticas en el colegio, en la universidad, que uno veía al profesor resolver un problema, uno decía, ok, ya entendí, y esto está muy fácil. Y le hacían a uno el quiz y uno no tenía ni idea cómo responder. Eso se llama la ilusión de competencia. Para romper la ilusión de competencia tienes que, pues, aplicarlo y tienes que realmente hacerlo, no solo consiste en ir y recibir un entrenamiento específico. También podemos hacer encuestas 360, podemos hacer preguntas como las que tenemos acá y es como luego de tomar el entrenamiento, cualquiera que sea soy un 15% más productivo haciendo una tarea específica, soy entre un 5 y un 10% más productivo o tuvo poco o cero impacto en mi trabajo. Entonces le estamos preguntando a la persona si el entrenamiento que recibiste en utilizar mejor Excel, por ejemplo, realmente sirvió o no sirvió de algo. Y esto se puede preguntar una semana después, 2 semanas después, 2 meses después. Otra pregunta que podemos hacer, ¿estás usando lo que aprendiste? Y la respuesta puede ser muy transparente, no lo uso, no he tenido la oportunidad de usarlo, no lo necesito o efectivamente lo estoy usando y esto está haciendo un cambio considerable en mi trabajo. Entonces, para cerrar este componente nosotros aprendemos más cuando es personal, cuando lo podemos aplicar, cuando esto nos afecta. Si estoy recibiendo un entrenamiento que no tiene nada que ver con mi posición, que no tiene nada que ver con mi futuro en mi carrera o el next step al cual yo quiero ir, realmente, y si no lo puedo aplicar, no tengo cómo aplicarlo, pues es un entrenamiento que se pierde.
Si ustedes piensan cómo aprenden nada más los pilotos van a muchas horas teóricas, pero luego entran a simuladores y hacen cientos de horas en simuladores para garantizar que realmente lo aprendí, y luego sí se van y vuelan aviones de verdad. Pero eso es lo que tenemos que construir con los entrenamientos. Tiene que haber una parte teórica importante, tiene que haber una parte práctica y evaluar esa práctica y evaluar esas simulaciones, y luego ya lo puedo hacer. Obviamente siempre va a depender del tipo de competencia. Hay casos donde no necesitamos ser tan exhaustivos en hacer simulaciones o en hacer roleplays en este caso. ¿Qué pasa con las capacitaciones virtuales? Las capacitaciones virtuales funcionan exactamente igual. Las capacitaciones virtuales tienen espacios. Ejemplo, en UBITS tenemos proyectos en múltiples cursos, tenemos situaciones en donde aplicas lo que aprendiste, tenemos quizzes, tenemos evaluaciones, en algunos cursos tenemos foros, tenemos muchas herramientas descargables donde tú descargas la herramienta, la aplicas y realmente implementas o haces lo que tienes que hacer. Lo más importante en este caso es que realmente el estudiante tenga el compromiso de hacerlo y no simplemente dice, ok, ya vi esto, sé que o creo que lo puedo hacer, no descargo la herramienta y no lo aplico y no lo hago. Entonces tenemos que incentivar, y también esto va mucho en la responsabilidad de la persona de que aplique el conocimiento que está tomando. Muy bien, y por último, los resultados. Sé que este es un tema de los más importantes que han preguntado ahorita, los resultados, ¿cómo medimos realmente el impacto de la capacitación? Entonces, si se acuerdan cuando conectamos las competencias con los objetivos, ahora los objetivos tienen que reflejarse a los key results o la metodología de OKR. Yo tengo el objetivo y luego tengo los key results. Entonces, si un objetivo es vender más, el key result es incrementar en X porcentaje las ventas. Entonces ya podemos conectar el entrenamiento de competencias en actividades comerciales, cómo está impactando en el crecimiento de un porcentaje de las ventas. Si lo podemos ver en satisfacción, un incrementar la satisfacción del cliente. Entonces ya sabemos que estamos desarrollando estas competencias. ¿Cuál es nuestra apuesta desde el desarrollo de esas competencias para aumentar en X porcentaje la satisfacción del cliente? ¿Cómo aumento la productividad? ¿Cómo desarrollo nuevos productos? ¿Cómo hago más eficiente la operación? Estos son los tipos de indicadores a los cuales debemos conectar el entrenamiento, y ya se vuelve mucho más fácil porque ya lo tenemos conectado a los objetivos específicos. Aquí preguntan, ¿en áreas comerciales o de producción es más fácil? ¿Cómo hacer en áreas administrativas? ¿Cuál es el objetivo del área administrativa? De pronto el área administrativa, el objetivo no es, de alguna manera, no sé si tangible, pero puede ser más eficiente. Puede ser que las otras áreas, como las áreas administrativas, proveen un servicio interno. De pronto tú puedes medir un NPS de cómo perciben las demás áreas todos los procesos administrativos. Y con el tiempo puedes ver cómo ese NPS, si yo estoy entrenando para que ese NPS mejore en ciertas capacidades dentro del área administrativa, pues ese NPS debería subir. Entonces la apuesta del entrenamiento es decir, ok, con este entrenamiento que yo voy a hacer para el equipo administrativo, la percepción o la satisfacción del resto de las áreas debería incrementarse. ¿Cómo lo mido? Con un NPS. Entonces si el NPS está en 10, pues mi objetivo es llevarlo a 20. Y hago un entrenamiento específico para mejorar qué es lo que más está fallando el área administrativa, y si detecté ese problema y hago el entrenamiento para resolver ese problema, el NPS debería subir. Ese es un ejemplo de cómo hacerlo para áreas administrativas. Para el porcentaje de la productividad, ¿cómo lo mides para demostrar que avanzó? ¿Alguna herramienta que nos recomiendas? Ejemplo, nosotros en UBITS teníamos una métrica de productividad y del costo de producción del curso. Es lo que hacemos, no digamos hacer cursos. Los cursos, producir un curso es increíblemente costoso. Entonces teníamos una estrategia, ok, ¿cómo pasamos de que producir un curso pase de costar 10 a que pase 8? Ok, ¿cómo mejoramos para que esto pase? ¿Cuáles son los tiempos de producción? ¿En dónde invertimos el dinero para llegar a estos 10? Entonces, escoger variables, y como para cada variable podemos decir, ok, esto lo podemos resolver con entrenamiento. Aquí algo muy importante, y es que no necesariamente el entrenamiento resuelve todos los problemas. Hay problemas que no se resuelven haciendo entrenamiento, hay problemas que se resuelven tomando mejores decisiones, hay problemas que se resuelven recortando gastos, hay problemas que se resuelven a partir de la estrategia. Entonces, no necesariamente vamos a ser capaces de resolver desde la capacitación absolutamente todos los problemas dentro de una organización. ¿Cuáles son los KPIs o indicadores que nos sirven para medir las capacitaciones? Bueno, creo que ya vimos varios de esos.
Yo creo que el diseño de instrucción que elijas puede ser, perdón, están llegando muchos mensajes, puede ser bueno, pero lo importante es lo que casi asegura que desarrolles la competencia deseada de la forma deseada es un buen ANF. ¿Ok? ¿Utilizas algún tipo de instrumento digital? Sí, nosotros usualmente hacemos todo digital con encuestas digitales. Hay muchas herramientas que existen también en el mercado. Entonces, una forma muy buena de hacer, se acaba el entrenamiento, hacemos nuestro examen incluso digital porque puedes registrar el resultado y también puedes mandar inmediatamente la encuesta de satisfacción. Entonces, sí, hay muchas herramientas, hay muchos tools que se pueden implementar para hacer esto. Hay herramientas en Ubits para hacer seguimientos en el tiempo en cada curso. Sí, nosotros medimos el tiempo de cada curso tiene una medición de cuánto tiempo duró o dura un programa específico. Hay personas que pueden durar más, hay personas que pueden durar menos porque son más rápidas en este tema, otros si lo están viendo por primera vez, no están tan familiares, pueden durar un poquito más. Entonces el tiempo que medimos es como un tiempo promedio de múltiples estudiantes en el pasado que han tomado ese curso y ese tiempo además queda registrado también en nuestra plataforma. Listo, la diapositiva 1 y 2, ya vamos para allá. Entonces, esta es una forma como se vería nuestro ejercicio, nuestro modelo que estábamos hablando antes. Tenemos las competencias que están conectadas a áreas. Trabajamos en desarrollar estas competencias y estas competencias deben tener, una conexión con unos key results. Aquí tenemos los objetivos que ya sabemos que teníamos aquí en la parte intermedia. Todos los objetivos deben tener unos key results. Nosotros no podemos tener en la organización objetivos que no tengan un indicador que mide si ese objetivo se cumple o no se cumple. Entonces, si tenemos un objetivo de crecer el negocio, pues en cuánto se tienen que incrementar esas ventas, en qué porcentaje, cuánto plata más tenemos que traer. Si estamos hablando de servicio al cliente, ok, ¿cuál es la métrica hoy y a cuánto tenemos que llegar? Si estamos hablando de productividad, ok, ¿cómo se mide hoy en día la productividad y a cuánto tenemos que llegar? Si estamos hablando de desarrollar nuevos productos, ok, ¿cuántos? ¿Cuánto implica eso? ¿En cuánto tiempo van a estar? Y cómo desde el entrenamiento y desde las capacidades que hay que desarrollar para hacer eso, cómo podemos impactar en esto. ¿Sí? Entonces, digamos que es el framework que resume todo esto. Nos faltaría la columna aquí de objetivos, que la podríamos pegar aquí entre Key Results y las áreas del negocio. Bueno, veamos qué más preguntas tenemos. Me interesa saber sobre la medición de resultados. Definitivamente debemos darle suma a este tema. Sí, en Udemy tenemos varios cursos. Hay un curso como medir el ROI de capacitación en nuestra plataforma. Y aquí encontramos, este es un tema muy importante cuando hablamos de el nivel 4 de Kirkpatrick, cuando estamos pensando en cómo medir los resultados. Y ya vimos una parte, pero hay una parte que es muy esencial y es cómo sabemos si exactamente el entrenamiento que hicimos funcionó o no funcionó. La razón es que hay muchas variables exógenas y uno puede decir, ok, ¿el entrenamiento es el único responsable de las ventas? De pronto no, el management es importante, el mercado es importante, la competencia es importante, o si hablamos de satisfacción del cliente, o si hablamos de estrategias o inversiones específicas en marketing, del budget que estamos invirtiendo, el presupuesto que estamos invirtiendo y que queremos optimizar. Independientemente del área que queramos medir, la mejor forma de hacerlo y para estar 100% seguros que podemos hacerlo es hacer lo que se conoce en tecnología como hacer A/B testing, que son grupos de control. ¿Qué quiere decir grupos de control? Tenemos un equipo de 10 personas donde queremos medir su productividad. Entonces, a 5 personas, a la mitad del equipo, tienen que ser equipos homogéneos, muy similares, a la mitad del equipo le doy entrenamiento y a la otra mitad no le doy entrenamiento. Y mido la productividad. Entonces, si la productividad de este equipo fue 5 y la productividad del equipo al que le di entrenamiento fue 7, quiere decir que el entrenamiento que asigné o que dimos mejoró en 2 puntos la productividad. Ejemplo, estamos hablando de ventas. A un equipo le doy entrenamiento, a otro equipo no le doy entrenamiento por un periodo considerable de tiempo. Pueden ser 6 meses, 7 meses, 10 meses, un año, un mes, dependiendo de diferentes variables. Y si este equipo vendió 30% más que el equipo que no recibió entrenamiento, quiere decir que el impacto del entrenamiento que di fue un 30% en incremento de ventas. Ustedes pudieran decir, ok, pero es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo decir a la mitad sí les doy, a la otra mitad no les voy a dar. Este es como, siempre va a ser un reto, son
cosas que pudiéramos asumir en algún momento, son proyectos o pilotos que pudiéramos correr en áreas específicas, y la recomendación es hacerlo porque esa es una buena manera de realmente justificar y ser completamente claros de que el retorno sí existe y sí se ve. Entonces, si el 30% de incremento de ventas significaron, ejemplo, $1.000.000 y el entrenamiento me costó $50.000, pues invertí 50.000 y recibí $1.000.000, ¿sí? 20 veces la inversión que hice. Y esa es una manera muy sencilla y muy simple para medir el retorno. Ahora, hay otras formas en las que se puede hacer, que nosotros hacemos casi que automáticamente en nuestra plataforma, y es medir el costo por hora de capacitación. Antes de entrar y de trabajar con un cliente, muchas veces el costo de capacitación estaba por hora de entrenamiento online o de capacitación online, estaban $50 por hora de entrenamiento. Y en Ubits el promedio es 7, 8, $10. ¿Qué quiere decir? Que estás ahorrando al menos 5 veces el costo de capacitación por hora. Esta también es otra forma de hacerlo, como lo que hoy en día invertimos lo hacemos mucho más eficiente y nos cuesta mucho menos. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes perspectivas. Uno es cómo yo genero más ingresos, cómo yo aumento la productividad, cómo hago más eficiente una operación específica para garantizar que realmente estemos logrando el objetivo. Muy bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Muchas veces la organización no tiene el tiempo para hacer estas pruebas porque podemos dejar dinero perdido. ¿Qué otra propuesta propones? A ver, la otra propuesta es hacer la misma medición y decir, voy a asignar este entrenamiento, la meta es que esto pase de tanto de 10 a 15 y medir, hacer el entrenamiento bien y medir todos los 4 niveles de Kirkpatrick, es decir, la satisfacción estuvo buena, porque si la satisfacción no estuvo buena, quiere decir que el entrenamiento no estuvo bueno, no fue pertinente, no fue útil, entonces perdiste tu plata. Ok, la satisfacción estuvo buena, evaluamos, las evaluaciones salieron bien, la gente aprendió, no, sacaron 50% en la evaluación, ok, mejoramos hasta que lleguemos al 70, 80, 90. Tuvimos que hacer varios roleplays y funcionó, entonces nos permite afinar el entrenamiento. Entonces, la evaluación fue buena, sí, los comportamientos cambiaron, entonces el jefe dice, sí, el comportamiento mejoró, estas personas, este equipo ya es capaz de hacer esto, y el siguiente nivel es, de nuevo, medimos los resultados, mejoramos el indicador que queríamos mejorar de 10 a 15, no fue 15, fueron 13, ok, fueron 13, ¿sí? Pero los niveles lo que nos ayudan realmente es afinar que nuestro sistema de entrenamiento realmente está siendo eficiente, está funcionando, la gente está contenta, el jefe percibe los comportamientos que se están desarrollando. ¿Cómo fortalecer el autoaprendizaje en el personal? A ver, son varias cosas y es como todo en la vida. Hay gente que siempre va a estar hiper motivada, quiere aprender más, quiere darla toda. Entonces, esos son como los buenos estudiantes. Yo en mi vida pasada fui profesor universitario y hay estudiantes que siempre van a sacar 5, siempre van a sacar 10 y en esos no te tienes que preocupar. Hay otros que son intermedios y hay otros que están más quedados. El esfuerzo que tenemos que hacer son estrategias buenas para llevar a los que no han desarrollado, no tienen un hábito de aprendizaje o autoaprendizaje, para llevarlos a que lleguen a ese lugar. Y hay múltiples estrategias, nosotros las llamamos estrategias de engagement, y es, podemos generar concursos, podemos concientizar mucho más a la persona de que tu siguiente nivel en tu carrera va a llegar si te entrenas, si haces un proceso de upskilling juicioso, de reskilling juicioso, de conectar. Nosotros tenemos un arma muy importante desde los equipos de recursos humanos y es que nosotros podemos conectar el entrenamiento con el crecimiento de las personas o con las evaluaciones de desempeño. Entonces, en tu evaluación de desempeño, un porcentaje importante vale que hayas tomado tu entrenamiento o que te hayas capacitado en X programas para desarrollar las competencias que necesitamos que desarrolles. Y eso te vale 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos. Para llegar a tu siguiente nivel en tu carrera o para ascender, tienes que tomar estos entrenamientos o tantas horas de entrenamiento o desarrollar estas competencias en horas de formación. Y esa es la manera en la que podemos controlar y realmente garantizar, donde tenemos por un lado incentivos positivos, hago un concurso, hago premios, muestro quiénes son los mejores estudiantes, pero por otro lado es, ¿quieres crecer? Tienes que entrenarte para crecer. Y tenemos que desarrollar esa disciplina en la gente para que realmente entiendan que si te capacitas, si te entrenas, si te formas, vas a ser mejor en tu trabajo. Si eres mejor en tu trabajo, tienes mayor oportunidades para crecer. Entonces, yo conectaría directamente el entrenamiento que tiene que tomar una persona y crearía de esa manera cultura de aprendizaje con conectarlo con incentivos. Y esos incentivos es puedas crecer, que te puedas mover de un área a otra área.
que tenga reconocimientos. Ese tipo de cosas son temas que se pueden trabajar. ¿Cuál es el curso? El nombre del curso, no recuerdo el nombre del curso, pero si alguien lo conoce del equipo, nuestro equipo de Ubits, si no estoy mal, es como medir el retorno de inversión en capacitación. O puedes filtrar o buscar por el modelo de Kirkpatrick porque está basado sobre el modelo de Kirkpatrick. ¿Qué haces cuando los líderes ven como irrelevante la evaluación de Kirkpatrick en los niveles 1, 2 y 3 y solo se enfocan en el 4? No está mal porque eso fue justamente como arrancamos esta conversación. La satisfacción, a no le importa la gerencia general, número de horas, la evaluación 360, a nadie le importa. Tú quieres llegar a resultados. Una forma para hackear ese sistema es haciendo el framework que vimos hoy en día y es, ok, dime cuáles son los objetivos del negocio. Estos son los objetivos. Ok, ¿qué competencias? Y esto es algo que se puede desarrollar en conjunto con el equipo de liderazgo de la compañía. ¿Qué competencias necesitamos desarrollar para cada uno de estos objetivos? Ok, ya tenemos las competencias que garantizan, impactan los objetivos. Construimos nuestro Learning Map, el mismo modelo, y creamos y decimos, ok, vamos a desarrollar estas competencias. Y luego mostramos el resultado. Estas fueron las competencias que nosotros desarrollamos en estos tiempos con estos resultados específicos. El resultado que mostramos ahí fue en tiempo, pero el resultado puede ser en percepción de comportamientos o puede ser en indicadores específicos que conectemos allí, ¿sí? Y fíjate que ahí no estás hablando ni de la satisfacción ni del resultado de la evaluación. Niveles 1, 2 y 3 son cosas que tenemos que hacer internamente para garantizar que el entrenamiento funcione. Los resultados es lo que tenemos que llegar a mostrar. Entonces, haces tu Learning Map, conecta los objetivos con las competencias, con las áreas y luego muestra los resultados, ¿sí? Esa es una buena forma para hacer el ejercicio y en casos donde el nivel 1, 2 y 3 tenga poca o ninguna relevancia. Entonces, aquí Daniel dice, los distintos niveles tienen distintas finalidades y diferentes interesados. Por ejemplo, creo que el primer nivel de Kirkpatrick es muy enfocado al área de capacitación y ayuda a que los asistentes reciban la información de mejor manera. Sí, a ver, yo creo que todos aplican porque cuando tú haces las evaluaciones, pues eso es algo que tú controlas, tú lideras las evaluaciones, tú defines y ayudas a que funcione, a medir si esta persona adquirió o no el conocimiento. Entonces también está focalizado y depende también del área de capacitación, ¿sí? La construyes junto con el líder del área, el líder del equipo, pero depende de recursos humanos o el área de capacitación. Cuando mides el comportamiento, también tienes que estar conectado en el proceso. Lo que dice Kirkpatrick es no solo empujemos capacitación. Lo que dice Kirkpatrick es, pues tenemos que medir satisfacción, los comportamientos, cómo se percibe, evaluar. Nivel 1, 2 y 3 tiene que estar controlado por recursos humanos o por el área de capacitación, incluso el nivel 4. Lo que pasa es que tienes que co-crearlo y construirlo con los líderes. Bueno, cuando el número de personal es muy grande, más de 1000 empleados, ¿este modelo puede aplicarse? Sí, tienes que aplicarlo. A ver, Learning Map, nuestra metodología lo estamos hoy empezando a aplicar a clientes de clientes de 10,000, 20,000 empleados, 100,000 empleados tenemos. Entonces sí, necesitas habilitarte por tecnología. Posiblemente hacer todo entrenamiento presencial no va a ser la mejor estrategia. Tienes que combinar entrenamiento online con entrenamiento presencial, conectar a eso también, o sea, tienes que crear un sistema quizás mucho más robusto para poder tener las métricas, para poder medir, pero definitivamente se puede hacer y definitivamente se puede correr en organizaciones mucho más grandes. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, muy bien. Creo que estamos por terminar. No sé si tengamos alguna pregunta adicional. Bueno, queremos hablar sobre la curva de desaprendizaje. Bueno, hablemos en 2 minutos que nos quedan sobre la curva de desaprendizaje. Todos conocemos la curva de aprendizaje, pero poco sabemos de la curva de desaprendizaje. ¿Qué quiere decir la curva de desaprendizaje? Todo lo que ustedes vieron hoy, si asumamos que aprendieron el 100% de lo que acabamos de ver en esta sesión,
en la tarde se van a acordar del 30%, mañana de un 20% y el próximo lunes del 10% y se van a acordar de un par de conceptos. La única forma para que eso no pase y que no se nos olvide es repasándolo. Si lo repasamos y volvemos a ver el material, descargamos el template que les vamos a compartir sobre cómo hacer el modelo, implementamos este modelo en un equipo específico dentro de la compañía, luego funcionó, luego le enseñamos al equipo como el siguiente nivel, investigamos un poco más, tomamos este curso que existe en Ubix de Kirkpatrick o leemos en la página de Kirkpatrick cómo hacer esto de una mejor manera, lo implementamos en 2 equipos. Lo que va a pasar es que va a ser un conocimiento que va a perdurar en muchísimo tiempo, ¿sí? Ya es un conocimiento que adquirieron de por vida. El aprendizaje se basa en la memoria es la base de lo que aprendemos. Si ustedes piensan cómo aprendimos todo, y además es un aprendizaje como en bloques, ¿sí? Yo aprendo. Piensen cómo aprendimos todos matemáticas. Aprendimos primero los números del 1 al 10 y después, como supimos del 1 al 10, podemos aprender del 10 al 20 y al 100 y desde el 100 en adelante. Luego, como sabíamos números, pudimos aprender a sumar. Luego, como sabíamos sumar, podíamos restar. Luego, como sabíamos sumar, podíamos multiplicar. Como sabíamos restar, podíamos dividir, hasta que llegamos a hacer cálculo diferencial. Pero la memoria es la base de que el aprendizaje funcione. Si nosotros no somos buenos memorizando, difícilmente somos buenos aprendices. Entonces, la curva de desaprendizaje está relacionada a qué tan fácil nos olvidamos de las cosas. Entonces, sí, hay métodos para poder maximizar esa memoria. Podemos usar métodos como flashcards, que son súper efectivos, que los veremos en una próxima sesión, en la siguiente temporada. Podemos hablar de pequeños quizzes y pequeños exámenes. Vamos a hablar de múltiples cosas. Hay estrategias muy efectivas, hay otras pocas efectivas. Repetir, repetir, repetir y repetir, por ejemplo, que en eso se basó mucho el aprendizaje que todos vivimos en el modelo educativo tradicional, es una de las peores estrategias que existen. Cuando memorizábamos y memorizábamos un discurso, cuando memorizábamos y memorizábamos y repetíamos, perdón, repetíamos y repetíamos los nombres de las capitales, son de las cosas peores estrategias, por ejemplo, que tenemos, que tiene uno para poder aprender y mejorar su memoria. Entonces, todo esto está conectado con la curva de desaprendizaje y no creo que tengamos mucho más tiempo, pero lo veremos en una próxima sesión, en la próxima temporada.